Hola a todas, hoy vamos a tener la clase sobre la paz, que es uno de los dones, perdón, uno de los frutos del Espíritu Santo. Y la verdad es que todos anhelamos paz. Llega un momento de la vida en que todavía más uno va como centrándose en esa realidad, ¿verdad? De la paz del alma, ¿verdad? La paz interior, ¿m? Que es tan importante para ser feliz, ¿verdad? Entonces, incluso ese descanso que todos anhelamos al llegar la noche, ¿verdad? Se hace mucho más fácil y mucho más rápido con la conciencia tranquila, ¿verdad? Yo siempre pienso, esas personas que viven en un estado de corrupción y que hacen cosas que no están bien en los negocios, en la política, en lo que sea, cómo duermen, ¿verdad? Cómo concilian el sueño, ¿verdad? Y la verdad es que no sé cómo lo harán, les costará probablemente. Bueno, pero nosotras estamos en esto, ¿verdad? Y queremos alcanzar esa paz que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo porque es un don, es un don en primer lugar. En el plano personal, la paz es un estado del espíritu, ¿verdad? Un estado del espíritu sereno, donde uno puede estar en armonía consigo mismo y con los demás. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, en armonía consigo mismo y con los demás. Y pensaba yo, armonía, ¿qué significa? ¿Verdad? Porque bueno, uno dice, sí, tiene que ser armónico, la armonía, pero ¿qué realmente es la armonía? Es un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio y una proporción entre los diferentes cosas de un conjunto, ¿verdad? Y nosotras somos un conjunto de alma y cuerpo, ¿verdad? Cuando el cuerpo está bien, también el alma está bien y viceversa, ¿verdad? Eh, También es una relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas, ¿verdad? Es el equilibrio. Entonces, es un estado del espíritu sereno, ¿verdad? Y esa armonía con nosotras mismas, no se puede dar sin sin la armonía con el Creador. Y ahí está nuestra unión con Dios, que es lo que realmente produce paz, ¿verdad? Esa relación estrecha que podemos llegar a tener con Dios. Eh, tener presente el mensaje de Cristo. Se acordarán de haber escuchado en algún momento, la paz les dejo, mi paz les doy. Lo dice claramente y lo repetimos cada domingo, cada día en la misa, ¿verdad? Cada día el sacerdote repite estas palabras de Cristo. Y continúa diciendo en el Evangelio, no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No la doy como la da el mundo. Acá el Señor nos da una cuestión clave, ¿verdad? Porque es cuestión de pensar, bueno, ¿cómo la da el mundo? ¿Cómo la da el mundo? Y en primer lugar, con seguridades. Seguro de vehículos, seguro de vida, seguro de salud, seguro de todo, ¿verdad? De todo tenemos seguro. Y humanamente está bien, ¿verdad? No es que eso esté mal, pero ahí centra o ahí cifra su paz, su tranquilidad, el mundo, ¿verdad? Como también se cierra al horizonte trascendente, a un horizonte trascendente, o sea, se cierra a algo que va más allá del mundo, ¿verdad? Y eso, eso cierra, de alguna manera cierra el alma a la trascendencia de Dios, ¿verdad? La trascendencia, al don de la paz que es Jesucristo, ¿verdad? Ese don que nos da Él mismo.
también la paz se dice shalom, ¿verdad? En hebreo. Y partir de la base, ya dijimos, pero quiero poner énfasis en que es un don de Dios. Una persona que vive en paz, que decíamos ya que es una sensación del espíritu, ¿verdad? Que está en relación con Dios, ¿verdad? Y se articula esa paz en un sistema de relaciones con Dios, ¿verdad? Una donación de la vida de Dios a nosotros, que se articula en esa relación que yo encaro, ¿verdad?, con Dios. Y nos lleva a la plenitud y a la perfección, ¿verdad? Y en definitiva es como la posibilidad de experimentar la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la benevolencia de Dios, o sea, la bondad de Dios, que en definitiva pareciera que es todo uno, ¿verdad? O sea, la bondad es el perdón y es como Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Mi amor y mi perdón son una sola cosa. Por eso para Dios perdonar es su esencia, ¿verdad? Porque su esencia es amor. Entonces, ese poder experimentar en nuestra vida esa benevolencia de Dios, ese amor de Dios, que es inmenso. Eso lo venimos diciendo en todas estas clases porque la verdad es que es lo que va a comprometer nuestra vida. Tenemos que tener un compromiso con Dios, con la iglesia con la iglesia para llegar a Dios, ¿verdad? Pero ese compromiso de vivir en plenitud su palabra, ¿verdad? Sus palabras y lo que nos pide, ¿verdad? Y a su vez, esa entrega de Dios a nosotros nos tiene que llevar, o sea, el verificar y el comprobar esa entrega de Dios, nos tiene que llevar a donarnos nosotras mismas a los demás. Que eso hablábamos en la bondad, hablábamos en la mansedumbre, en la paciencia, ¿verdad? Que son modos de donarnos a los demás. ¿verdad? Si uno vive centrado en su egoísmo, en su bienestar, en el bienestar propio, pocas veces busca ese servir a los demás, ese pensar en cómo está el otro, ¿verdad? O sea, la famosa empatía, ¿verdad? Que está de moda. Eso sí que está de moda en este momento y es muy bueno, ¿verdad? Sobre todo elevada a lo sobrenatural, hacerlo por Dios, no por un querer quedar bien con esa persona o querer simplemente estar en armonía, ¿verdad? Por Dios. Entonces, dice el Papa en la Pacem in Terris, que es una encíclica, dice: la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios. Dios es el creador de la máquina que somos nosotros, ¿verdad? Del ser humano. La máquina formada por el cuerpo y por el alma, ¿verdad? Y es el que sabe cómo va a funcionar de la mejor forma. Y eso lo decimos siempre, ¿verdad? Con los mandamientos, con los sacramentos que nos dejó a continuación, ¿verdad? Los mandamientos que nos dicen: anda por acá, no vayas por este lado, que no te va a ir bien, ¿verdad? No vas a ser feliz, no vas a estar bien, ¿verdad? No vas a poder realizarte como ser humano, ¿verdad? Y a continuación dice también la paz, más que una construcción humana, es el sumo don divino, un sumo don divino que ofrece a todos los hombres, que nos ofrece a todos y que comporta la obediencia al plan de Dios.
comporta la obediencia. Y vemos, ¿verdad? El pecado en todas sus formas, es una desobediencia a Dios. Y lleva al deterioro humano, ¿verdad? La persona se corrompe, ¿verdad? Y su dignidad se ve afectada. Y pensaba yo, bueno, el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? En primer lugar es su revelación, ¿verdad? ¿Cómo se nos reveló? A través del credo, bueno, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la tradición, a través del magisterio, ¿verdad? Son los tres modos en que nos llega lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? A los católicos, a los que estamos siguiéndole a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo. Entonces, el credo se desprende, ¿verdad?, de lo que la Iglesia fue viendo que necesitaba el hombre de hoy, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Pensaba que en eso se puede resumir el plan de Dios para el hombre. Por eso es que habitualmente repasamos esos mandamientos, esos sacramentos, el credo, ¿verdad?, que ya lo repasamos, y la oración, ¿verdad?, que son las partes, a su vez, del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que está formado por esos capítulos, ¿verdad?, de cómo nos relacionamos con Dios, cuál es el plan de Dios sobre nosotros. Eso es en líneas generales, ¿verdad? Después está su voluntad específica para mi vida, su voluntad específica para el día que estoy pasando, el presente, el hoy, ¿verdad? Y eso se descubre en la oración, ¿verdad? Eso se descubre hablando con Dios en la oración. Y bueno, en este sentido, la paz es el objetivo de la convivencia social, ¿verdad?, que se da además con la justicia. La justicia, el bien común, ¿verdad?, la búsqueda del bien común. Y esa paz fue buscada y es buscada desde siempre. Se cortó la comunicación. Acá volvemos. No sé qué pasó. Voy a poner me olvidé de poner el del teléfono. Un momentito. Mientras se conectan las otras. Rosa volvió con todo. Qué raro que no se conectan las demás. A ver. Ahí está. Ahí está, me conecté. Su conexión es inestable. Ahí estamos todas. Bueno, volviendo, perdón que hubo un corte de la señal. Bueno, entonces decíamos que esa búsqueda de la paz es algo muy general, ¿verdad?, de todas las civilizaciones y de todos los tiempos, ¿verdad? Y los profetas del Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías iba a ser el que iba a traer la paz, ¿verdad? Y el Mesías es Jesucristo, que trajo la paz, y Él es la paz, ¿verdad? Así como comentaban una vez, leí una vez un ejemplo que decía que cuando nosotros queremos algo de Dios, no es, o la felicidad, por ejemplo, queremos la felicidad y se la pedimos a Dios, o el amor, alguna cosa de Dios, que Dios no es como algo que
que nos va a dar algo suyo, sino que nosotros tenemos que meternos dentro suyo para poder conseguir aquello, ¿verdad? Lo que le pedimos, el amor, la felicidad, la paz en este caso, ¿verdad? Es como una comparación un poco grotesca, pero es como un placar, ¿verdad? En donde no es que vamos a sacar una cosa de ahí, sino que es sumergirnos nosotras en ese placar, ¿verdad? Entonces la plenitud de la revelación es Jesucristo y con Él viene la paz, ¿verdad? Él es nuestra paz. Y al despedirse de los suyos, les dijo, les dejo la paz. Se ve que Jesús sabía perfectamente lo importante que es para nosotros. Y cuando se encontró con ellos después de resucitar, les dijo, la paz sea con ustedes, ¿verdad? O sea que realmente sería un saludo habitual de la época, ¿verdad? Pero bien sabía Jesús que necesitamos esa paz interior. Y la primera gran, el primer gran problema que teníamos los hombres era la imposibilidad de llegar al cielo, ¿verdad? Y Jesús nos da esa posibilidad, nos reconcilia con el Padre, ¿verdad? Y de ahí se sigue una gran felicidad para el ser humano, ¿verdad? Porque esa enemistad con Dios era muy fuerte, ¿verdad? Muy grande, nos reconcilia con Dios. Y eso nos convierte a nosotros, los cristianos, en trabajadores por la paz, ¿verdad? En trabajadores de la paz, ¿verdad? Intentar que haya paz entre todos los hombres, ¿verdad? Que haya paz entre todos. Y decíamos también que es fruto de la justicia, ¿verdad? Fruto de la justicia cuando el hombre respeta todas las dimensiones de la persona humana, ¿verdad? Cuando no hay desprecios, cuando hay justicia, ¿verdad? Y la justicia es un paso atrás de lo que es la caridad. Sabemos que la caridad es mucho más que la justicia, ¿verdad? Es la búsqueda del bien común, pero más allá de la justicia, ¿verdad? Buscando esa armonía de todo el ser humano, de todos los seres humanos que nos rodean, ¿verdad? Pero esa justicia, decíamos, es inseparable de la caridad, sobre todo para los cristianos, ¿verdad? Porque la justicia es su medida mínima, ¿verdad? Y nos corresponde entonces a nosotros sacar los impedimentos que puedan ser motivos de discordia, motivos de peleas, motivos de rencillas, ¿verdad? Y cuando pensaba en esto decía, bueno, realmente es que el pecado es lo que quita la paz, ¿verdad? Porque es la soberbia, es el egoísmo, es no sé, la vanidad, la avaricia, en algún caso ya peor, ¿verdad? Los 7 pecados capitales que están presentes dentro nuestro, la envidia, ¿verdad? Todo eso hace que nosotros tengamos que ejercitar muchas veces, o sea, por supuesto ejercitar las virtudes contrarias a esos pecados, a esos defectos, ¿verdad? Y también la misericordia, ¿verdad? La misericordia para con las personas que cometen esos pecados en relación con nosotros, ¿verdad? Entonces ahí está la misericordia, la comprensión, la paciencia, ¿verdad? Que tenemos que ejercitar y vivir, ¿verdad? Con las personas, con el prójimo. Y entonces decía San Agustín, una frase que tiene unas frases muy lindas de Civitate Dei, dice, la vida del cristiano es un camino entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, ¿verdad? O sea que como condensa un poco lo que es la vida del cristiano, ¿verdad? Es esas persecuciones del mundo que son el pecado que encontramos
a medida que avanzamos, a medida que nos relacionamos, ¿verdad? Encontramos esos pecados. Y ahí está nuestro compromiso con Dios, ¿verdad? Nuestro compromiso de encontrar esa paz y que no está lejos, eso tener en cuenta, que no está lejos de la cruz. Jesucristo nos salvó con la cruz. Y tenemos que estar por eso dispuestas a pasar por la cruz, ¿verdad? Nuestra cruz actual no es la de morir en una cruz crucificadas, ¿verdad? Pero sí es ese sufrir los pecados, ¿verdad? Los propios, por supuesto, ¿verdad? Los tenemos y luchamos contra esos. Pero también luchar o sobrellevar la contra que nos hace el mundo, ¿verdad? O sea, que nos hace el mundo con el pecado, con la falta de misericordia, la falta de paz, o sea, ser constructores de paz en el mundo. Y pensaba, para terminar, ¿verdad?, a un nivel más espiritual todavía, pero de todas maneras la paz está en ese nivel, ¿verdad? Está en el nivel espiritual. Entonces depende esa paz que vamos a ir acumulando o a ir transmitiendo o a ir teniendo, ¿verdad? Es la fe que tenemos en Dios. Dependerá de la fe, de nuestra fe, de la fe que tenemos, de la cual es fruto la confianza, ¿verdad? La confianza, la esperanza de un mundo mejor, ¿verdad? Que todos tenemos que construir entre todos, ¿verdad? San José María decía que para hacer mejor el mundo teníamos que ser mejores vos y yo, decía. Así habrá 2 pillos menos, decía. Entonces, así es, ¿verdad? A veces nosotros queremos que cambien las cosas, que cambien las personas, y tenemos que cambiar nosotras. A la única persona a la que podemos cambiar es a nosotras mismas, ¿verdad? A nadie más, porque cada uno tiene que querer cambiarse a sí mismo, ¿verdad? Después, la fe en la providencia de Dios es también ese nivel espiritual al que tenemos que apuntar, ¿verdad? Dios, en su infinito amor, infinita amabilidad, nos protege con su providencia, ¿verdad? Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y la rectitud de intención también, ¿verdad? Que tengamos rectitud de intención en todo lo que hacemos, que sea nuestra intención dar gloria a Dios, que sea vivir las virtudes, ¿verdad? Ser una mejor persona cada vez, ¿verdad? Y la donación de nuestra persona a los demás, ¿verdad? Ese darse a los demás en cada momento de nuestra vida, ir detectando, ¿verdad? Detectando cuando nos mueven otros intereses que no son el servicio a los demás, el ayudar a los demás, el hacer mejores a los demás también, ¿verdad? Entonces, acordarnos de esto, ¿verdad? Es un don de Dios, la paz, un fruto del Espíritu Santo que nos da sus dones y a través de sus dones nos va cambiando para hacernos pacíficos y mansos, ¿verdad? Con todos los dones y todos los frutos del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo. Entonces, hagamos propósitos, ¿verdad? De qué aspecto de mi vida, o qué parte de mi vida, o en qué momentos de mi vida pierdo la paz, pierdo la paciencia, muchas veces están conectadas, ¿verdad? Para poner ahí un propósito e ir mejorando, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a ir dando pasos. Bueno, chicas, estamos entonces... Ahí. Pausa.